La fundación de los clérigos regulares por parte de San Cayetano y los teatinos abrirá en la historia de la Iglesia todo un itinerario y toda una corriente que después se extenderá hasta 100 años después en la figura de San José de Calasanz. Después de la fundación de los teatinos de San Cayetano, barnabitas, somascos, Madre de Dios, va a haber distintas fundaciones de clérigos regulares. Entre ellos, ahora vamos a contemplar otra figura de clericatura regular fundamental, importantísima para la historia de la Iglesia y para nuestra propia espiritualidad. Estamos hablando de San Ignacio de Loyola y su fundación de la Compañía de Jesús. En la zona del Campo Marzio, en pleno centro de Roma, se encuentra la iglesia de San Ignacio de Loyola, edificada por voluntad del Papa Gregorio XV y encargada a arquitectos y pintores ligados a la Compañía de Jesús. En nuestra meditación, sin embargo, no vamos a centrarnos en esta magnífica iglesia. Aunque la iglesia de San Ignacio está ligada a la vida del santo, porque allí se instituyó el primer colegio romano de la Compañía de Jesús, en Roma hay otra iglesia aún más significativa y que será la que nos acompañe en nuestra meditación, la iglesia del Jesús, la iglesia cuyo nombre es el Santísimo Nombre de Jesús. Fue deseo de San Ignacio de Loyola que se construyera una iglesia dedicada al Santísimo Nombre de Jesús. La construcción inicia hacia 1568, unos 12 años después de la muerte del santo fundador de la Compañía de Jesús. Ignacio había nacido en Azpeitia, en Guipúzcoa, en el año del Señor de 1491. Formaba parte de un estrato social alto en su tiempo y pronto participó en la milicia, ya que en el contexto social y político de su tiempo la guerra era la que marcaba lo cotidiano. Y fue precisamente en la guerra, en concreto en la batalla de Pamplona, contra un contingente de tropas navarras y francesas, y apoyando el reinado del rey Enrique II de Navarra, que Ignacio de Loyola cae herido. Durante la convalecencia, por causa de estas heridas, Ignacio dedicó su tiempo, su atención y su lucha interior a leer los evangelios y diversas vidas de santos, cosa que lo condujo a una completa transformación interior y al deseo de imitar a los santos y profundizar en su fe católica. Así decía el buen hombre: si ellos fueron capaces de tanto, ¿cómo no voy a ser capaz yo? Lo mismo estamos haciendo nosotros a lo largo de estas meditaciones, contemplar la vida de los santos para encontrar en ellos estímulo, fuerza y fuego interior para vivir también un camino de santidad. Lo que vino después de esa convalecencia de parte de Ignacio por las heridas sufridas en la batalla fue un auténtico mare magnum de eventos, complicaciones y retos, pero la divina providencia que todo lo acompaña dispuso que en este camino no estuviera solo. Muy pronto se le unieron hombres de la talla de Pedro Fabro, Francisco Javier, Pedro Laínez. Con ellos marchó a Roma después de haber estudiado en Alcalá, en París. Volvemos a encontrarnos, como habíamos contemplado ya en otros, particularmente en Cayetano y sus compañeros, hombres que tienen como punto de partida una formación profunda, fuerte, completa, general, una preparación. El camino de la santidad no se improvisa. Marcha a Roma después de haber estudiado, y Roma sería, efectivamente, la ciudad designada por la voluntad del Señor para que Ignacio llevase a cabo su obra. Predicó sus ejercicios espirituales y junto a sus compañeros instituyó la Compañía de Jesús, de la que fue el primer general hasta su muerte, muy a su pesar. Sus restos reposan hoy en la Chiesa di Gesù, del que hoy podemos ir a venerar allí aquel espacio santo. El primer elemento en el que vamos a poner nuestra atención al fijarnos en esta iglesia, en esta meditación,
es precisamente el nombre, de este templo. Ignacio no ha buscado en ningún momento su gloria ni su propia honra. Obviamente, no pone su nombre al templo que desea construir, pero tampoco busca un nombre que haga alusión ni a su historia ni a su noble linaje. El santo guipuzcoano no quiere más que dar gloria y honor al único nombre digno de toda alabanza. Y con eso quiere también recordar lo que San Pablo confiesa y proclama en su carta a los Filipenses: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el abismo. La proclamación y veneración del nombre de Jesús encierra mucho más que una advocación o una devoción. El nombre oculta y hace presente al mismo tiempo el misterio. Proclamar el nombre es alabar y bendecir, sí, pero es también un profundo ejercicio de comprensión, de profundización, de raciocinio, pues la fe no puede ser vivida de una forma solamente emocional y mucho menos supersticiosa. La fe precisa de la razón. Así lo enseña San Pedro cuando escribe en la primera carta de Pedro 3:15: «Dad razón de vuestra esperanza a cualquiera que os pida explicaciones». Desde esta voluntad de ejercer el intelecto con la iluminación de la fe se concibe la Iglesia del Jesús, una nave única con la que fue proyectada y que pretende que toda la atención se centre en el altar. Es el tiempo de la contrarreforma y es preciso corregir el error luterano que niega la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Algunos años después, siendo ya general de la Orden San Francisco de Borja y gran mecenas, el sobrino del Papa, el cardenal Alejandro Farnese, se llevan a cabo las obras en las que intervinieron los grandes artistas de la época, como lo fueron Michelangelo Buonarroti o Giacomo della Porta. Casi un siglo después, los grandes pintores seguirán embelleciendo este hermoso espacio con magníficas catequesis, como lo es el triunfo del nombre de Jesús del pintor Giovan Battista Gaulí, llamado el Bachichia. Aunque hoy puede resultar fascinante, el deseo de San Ignacio era el de ofrecer un lugar que no distrajera de lo fundamental, para poder bien discernir lo que Dios nuestro Señor nos manda hacer y vivir. Como tantos otros reformadores de su época, también Ignacio tiene un pasado desde el que transforma y desde el que cimienta su experiencia de la fe. No se renuncia al pasado, sino que se acoge y se adopta como plataforma desde la que avanzar hacia el presente y hacia el futuro. Es hermoso ver en estos hombres la capacidad de reconciliación con su propia historia. Es hermoso cómo anticipan ya lo que la psicología moderna nos va a instar a vivir y nos va a invitar a acoger como naturalización de nuestro propio dinamismo y nuestro propio camino de conversión. San Ignacio no evade ese pasado, sino que lo atraviesa y transforma, porque es un pasado que conlleva dolor y sufrimiento, y el sufrimiento se atraviesa con la fuerza de una palabra que se le presenta como motivación y fortaleza interior. Su mundo necesita una nueva mirada, y a eso dedicará en adelante muchos esfuerzos, a discernir para comprender y cumplir la voluntad de Dios, donde encuentra la verdadera salvación, como lee en la carta a los Romanos. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo debió leer este soldado herido que era Ignacio de Loyola estas palabras del apóstol San Pablo? Vamos a comenzar esta parte de la meditación atendiendo a esta cita a la luz de la experiencia espiritual de Ignacio de Loyola. En primer lugar, en todo el Nuevo Testamento
el verbo amoldarse, el verbo sesematizo, aparece solamente 2 veces y las 2 en negativo, es decir, no os amoldéis. La primera, aquí donde estamos leyendo la carta a los romanos, que es Romanos 12, 2. En el razonamiento que el apóstol ha presentado a los cristianos de esta ciudad, no os amoldéis a este mundo. Y contrapone las potencias de este mundo en lo que comprende de pasajero, de caduco, de pecaminoso. Nosotros no podemos entrar en este molde. El mundo pasa, conlleva el pecado, es caduco, no es nuestro molde, no os amoldéis. La segunda aparición está en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 14, y dice: como hijos obedientes, no os amoldéis a las aspiraciones que teníais antes en los días de vuestra ignorancia. San Pedro está instruyendo a su comunidad en el mismo sentido, pero haciendo referencia al tiempo, pues a partir del conocimiento de Cristo hay un antes y un después. Y esto es importantísimo. A partir del conocimiento de Cristo la vida cambia, y cambia la comprensión holística de la realidad, del pasado y del futuro. Por eso, algo más adelante, en el versículo 17 dice: comportaos con temor, y en el 22, habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ambos versículos conectan con el pensamiento de San Pablo cuando dice: no os amoldéis a este mundo para discernir, que el mundo no sea vuestro molde, porque eso os va a quitar la posibilidad del discernimiento. El discernimiento exige salirse del molde del mundo. Y San Pedro también presenta el discernimiento a través del don del temor de Dios y la obediencia a la verdad. Discernimiento es acoger el don de Dios en la obediencia a la verdad, que no es nunca una conquista, sino un fruto de discernimiento humilde de la voluntad de Dios. Ese va a ser el marco y el paradigma del inicio del discernimiento. Primero, comprender cuál es el molde del mundo para saber que yo no puedo dejar que mi vida se configure a ese molde, sino que mi molde va a ser otro, va a ser el de Cristo. Y discernir esa sana distancia que hay entre el mundo y el mundo al que Dios me ha llamado. A eso es a lo que vamos a llamar la verdad. No es solo esta definición que hace la metafísica clásica, que la verdad para ellos es adequatio rei et intellecto, es decir, que la verdad consiste en adecuar la cosa y mi intelección de la cosa, es decir, la cosa y lo que yo puedo decir de la cosa convergen en uno y eso es verdad. Eso materialmente vale, pero en la verdad sublime y suprema revelada de parte de Dios se nos invita a ir un poco más allá, a establecer esta dinámica de descubrir la sana distancia entre el molde del mundo y el modelo de Cristo, y descubriendo esa sana distancia, saberme yo invitado a vivirla en profundidad, a vivir este molde de Cristo y no a pertenecer al mundo. Ese es el inicio del buen discernimiento. En segundo lugar, propiamente el verbo discernir, dokimazo, en el griego del Nuevo Testamento, es más frecuente, sobre todo aparece en San Lucas y en San Pablo, y está siempre ligado a la verdad que viene de Dios, a la revelación. Discernir es aprender a ordenar la vida para que Cristo ocupe el centro y todo lo demás encuentre su justo lugar. Si yo soy capaz de ordenar mi vida para que el centro sea Cristo, todo lo demás va a saber ocupar también su propio lugar, para no confundirme y tener centrada una cosa que no es Cristo. Ahí no está ocupando el lugar que le pertenece, aquella cosa, sentimiento, emoción, deseo, materia. Solo Cristo ocupa la centralidad de mi vida. Este es el camino del discernimiento, aprender a ordenar
la vida, para que Cristo ocupe el centro y todo lo demás ocupe su justo lugar. Con el salmista rezamos: Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. La instrucción nos viene de parte de Dios. El Señor nos enseña sus caminos y sus sendas. Si no, el discernimiento se hace según el criterio humano y la centralidad no es la de Cristo, sino la mía mismo. La experiencia de San Ignacio nace de estas santas enseñanzas que en su corazón se convierten en intuiciones que fortalecen la certeza de un nuevo modo de proceder. El mundo ya no puede ser el marco desde el que definir la verdad, pues Dios lo hace todo nuevo. Su discernimiento abarca la totalidad de la vida y lo lleva a vivir de un modo que se desligue de las categorías de su tiempo, porque trasciende el tiempo, trasciende los anhelos, los deseos de su sociedad, porque la única sociedad que interesa ahora a Ignacio es la sociedad de Jesús. Asociarse con el Señor y solo con Él, comprender mi vida ligada a Cristo y solo con Él. Hay un principio ignaciano, podemos llamar, que es el principio de la indiferencia. Y podríamos dejarnos un poco, nos podría dejar este principio un poco complejo, porque la indiferencia, vamos a ver de qué modo y hasta qué punto es buena, ¿no? No estamos hablando de frialdad, de distancia, sino de libertad interior. Nos interesa en este punto destacar lo sustancial de la indiferencia para comprenderla como virtud y no como pecado. Y cuidado, porque la línea que separa lo uno y lo otro a veces es muy sutil y se puede traspasar incluso de forma inconsciente. Analicemos en primer lugar la parte negativa, lo que no puede ser la indiferencia. A veces nos dejamos engañar nosotros mismos por las tendencias de este mundo y hablamos de el respeto. Este razonamiento lo hemos abordado en otros momentos, ¿no? ¿Qué significa el respeto? O frases muy hechas que hoy en día adoptamos de una manera a veces inocente, a veces inconsciente. Frases muy hechas como: bueno, pues te respeto. Bueno, no, pues hay que respetar todas las opiniones. Yo diría aquí algo políticamente incorrecto. No todas las opiniones son respetables. No. ¿Por qué? Porque cuando una opinión no defiende la verdad de Dios, cuando una opinión no se basa, se asienta, se sostiene y se expresa en términos de santidad, no es respetable. Pongamos un caso extremo. Mi cuerpo es mío, hago con él lo que quiero, estoy embarazada, mato al bebé que llevo dentro porque ahora no me viene bien ser madre. Esa opinión no es respetable. La vida es respetable. La santidad que Dios ha insertado en el corazón y en la dignidad de todo ser creado y acontecido para la vida. Eso es respetable. Lo otro no, porque es una opinión infundada, mala. Cuando decimos respeto tu opinión, bueno, pues te respeto, a veces podemos estar cayendo en una indiferencia. Es decir, porque no es que te respete, es que me es indiferente, lo que digas, total, no me afecta. O puede pasar también que, mira, en realidad no concuerdo contigo con lo que dices, lo que piensas o lo que vives, pero no quiero conflictos o me siento acobardado para confrontar lo que me estás diciendo y entonces me paro. Esa es indiferencia y es muy negativa y no tiene nada que ver con el respeto. Hablemos ahora de la parte positiva, de qué es la indiferencia como virtud. La indiferencia como virtud no apunta hacia afuera, como esta otra indiferencia negativa, porque nada de lo que acontezca al hombre puede ser indiferente a Dios y por lo tanto tampoco al hombre de Dios. ¿Cuál es la virtud de la indiferencia? San Ignacio hace suyas las palabras de San Pablo en la carta a los Filipenses.
cuando concluye, al final casi, en capítulo 4 y al final dice: sé vivir en pobreza y abundancia, estoy avezado en todo y para todo, a la hartura y al hambre, a la abundancia y a la privación. El santo de Loyola comprende la virtud de la indiferencia como disponibilidad total al plan de Dios, aceptando como San Pablo la hartura y el hambre, incluso la salud y la enfermedad, con tal de cumplir la voluntad de Dios. Y con San Pablo proclama: todo lo puedo en aquel que me conforta. Esta sí que es una virtud teologal profunda de indiferencia ante lo que me acontece en mi historia y en mi mundo, indiferencia santa que me conecta con Dios providente y con su fuerza. Todo lo puedo en aquel que me conforta, omnia possum in eo qui me confortat. Todo. Esa es la santa indiferencia. Ya el libro de los Proverbios reflexionaba e iluminaba sin duda a San Ignacio cuando en el capítulo 50 leía así: no me des pobreza ni riqueza, concédeme mi ración de pan, no sea que me sacie y reniegue de ti, diciendo: ¿qué es el Señor? No sea que robe por necesidad y ofenda el nombre de mi Dios. Tanto la pobreza como la riqueza pueden ser espiritualmente peligrosas y por lo tanto, a través de la virtud de la indiferencia, Ignacio propone un camino de nueva santificación. No se trata de un equilibrio externo, sino de una libertad interior que le permite vivir con total fidelidad en cualquiera de las situaciones por las que tenga que atravesar, sean las más fáciles, cómodas, gloriosas y exitosas, o todo lo contrario, o sea, lo más pésimo que toque acontecer. Esta santa indiferencia ante los avatares del día a día predisponen al santo no a la resignación, sino a la participación de Cristo que, como hemos meditado ya con San Francisco, siendo rico, se hizo pobre, indiferente ante lo que el molde del mundo le estaba presentando, porque se amolda solo a la voluntad y al amor del Padre en el caso de Cristo y al modelo de Cristo en el caso de San Ignacio. Antes de entrar en la iglesia del Jesús, al peregrino ya se le predispone una búsqueda de Dios. Quien se acerque a esta magnífica edificación solamente para disfrutar de su estética o por una pura elocuencia histórica, pues estará cerrando verdaderamente a la fascinación, al fascinante don que Dios está ofreciendo siempre. Lo digo porque el objetivo de la edificación y de cada uno de los motivos que la adornan es el hallar a Dios en todas las cosas. Hallar a Dios en todas las cosas. El Jesús actúa como faro, y en ella no es difícil experimentar la presencia de lo sagrado. San Ignacio además quiere trasladar esta experiencia a la vida cotidiana. ¿Será posible que la gente de su tiempo se dé cuenta? ¿Y será posible que nosotros nos demos cuenta, hallar a Dios en todas las cosas? Atención, que no se trata de una fe panteísta, como proponen algunas doctrinas orientales, que encuentran a Dios en todas las cosas porque todas las cosas son Dios y la suma de todo es Dios. No, el tema no va por ahí. No es así la experiencia ignaciana. Sabe bien este santo que entre Dios y las criaturas hay siempre una distancia que es de una parte abismal, pero de otra parte misteriosamente habitada. Hay que mostrar a Dios que acompaña, que dirige, que sostiene todo cuanto existe, también el corazón del hombre, especialmente el corazón del hombre. Buscar y hallar a Dios en todas las cosas requiere de la virtud de la santa humildad nuevamente, desde la que el hombre reconoce su lugar en el mundo y en la historia y reconoce también que es falible, que está sujeto a la corrupción y que puede
caer en el pecado. Cabe esa posibilidad, penosamente. Pero consiste también en descubrir que no recorre el camino en soledad, porque la gracia lo está permanente, constantemente acompañando e iluminando. Dios está en todas las cosas, cuando en la mirada del hombre se injerta el prisma de la fe. La insistencia en el discernimiento no tiene como único objetivo el propio bien o el propio avance en la santidad o en la serenidad interior. El que lo practica, este discernimiento propuesto por el método ignaciano, busca llegar al conocimiento de la voluntad de Dios en vistas a la propia santificación con la santificación de los otros. Enseguida se da este salto necesario e íntimamente vinculado con el camino de la santidad, que es la santificación de los demás, la fraternidad y la comunión. Ignacio propone, por lo tanto, un camino de discernimiento que lleve a la misión. ¿Dónde puedo servir mejor al Señor y a la Iglesia? No se trata entonces únicamente de mí, sino de mí en relación con el Señor en medio de la Iglesia. Y este triple salto mortal, si queremos, es el que va a convertir el espectáculo circense de la vida en todo un éxito y un aplauso fantástico de parte de la divina providencia. En los ejercicios espirituales encontramos este razonamiento y exhortación de San Ignacio, en 169. El que quisiere más imitar y parecerse a Cristo nuestro Señor, debe desear y elegir más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, y desear más ser tenido por loco y vano por Cristo que por sabio y prudente en este mundo. El discernimiento lleva a una elección contracultural, orientada al servicio, no al éxito. Por eso el modelo de santidad que propone Ignacio es el modelo de la asimilación a Cristo, tan propio de la devotio moderna, donde el creyente debe desear y elegir, como lo ha hecho Cristo en los días de su vida mortal, despreciando riqueza, honores y reconocimiento. Este es el punto de partida de la misión, pues lo que convoca e interroga al hombre de todo tiempo es el testimonio de identificación con Cristo. En la espiritualidad ignaciana, el discernimiento nace de una escena clave, que es la meditación del Rey Eternal. Cristo no llama a admirarlo, sino a trabajar con él. También en los ejercicios encontramos este punto, en el número 95 de los ejercicios espirituales. Mi voluntad es conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, cualquiera que quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo, para que siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Discernir es escuchar esta llamada y responder no con palabras, sino con una vida entregada. Ignacio no rechaza los contratiempos y el sufrimiento. Insistimos en que hoy vivimos en un mundo que nos quiere anestesiar. Es un mundo analgésico de sufrimientos y de contratiempos. Un mundo psicologizado en el que estamos bajo el imperio de la felicidad, cuando la felicidad es una cosa que no tiene que ver con la que los santos nos están presentando. Un mundo en el que se renuncia, se rechaza a todo lo que sea dolor, sufrimiento, contratiempos. ¿Cuántos jóvenes de hoy, la llamada generación de la fragilidad, se nos rompen ante el primer contratiempo? Aquí encontramos a un Ignacio que no renuncia a ellos. Es muy iluminador que lo contemplemos en la perspectiva de su propia vida, de su propio itinerario espiritual y existencial, porque fue la herida
lo que puso en marcha su más decidido itinerario de conversión y santificación. Fue la herida, y él la asume, la acoge, la ama, aprende a congratularse con ella, a aceptarla y a dar gracias. Dar gracias por la herida es muy difícil, es verdaderamente un hecho heroico de la fe que solo puede venir por gracia de parte de Dios. No solo aquel acontecimiento en la vida de Ignacio, sino que cuando recibió la inspiración de los ejercicios y decidió predicarlos, atención, hubo prelados que se opusieron a él y a su método, y lo mandaron a estudiar, a formarse en la teología, en el derecho de su tiempo, en los santos cánones. Bueno, pues, ¿cuál fue la reacción de este santo hombre? No pataleó, no se vino abajo, no se derrumbó, no reacciona contra ellos, sino en la obediencia y en la aceptación de lo que venía dado, una nueva herida, esta de otro calado, si quieren, de una profundidad distinta. Él continúa siguiendo el método que él mismo estaba predicando, la aceptación de la herida y de lo que viene, la indiferencia ante lo que el mundo me está haciendo, porque solo pertenezco al modelo de Cristo. Discernir, por lo tanto, descubrimos en la vida de este santo hombre, no es preguntarse dónde estaré mejor. Esto es fantástico. Discernir no es preguntarse dónde estaré mejor, Señor, Señor, ilumíname dónde estaré mejor. No. Discernir es dónde puedo amar y servir más a Cristo y a la Iglesia. Por eso la Iglesia del Jesús no se concibe como lugar de la permanencia, sino como centro de discernimiento y punto de partida misionero. La oración desemboca en la misión, y el templo es el espacio privilegiado para que el orante descubra su propia vocación misional, sea esta la que sea, desde la más exagerada y entregada hasta la más humilde, sencilla y silenciosa. A todo esto hay que sumar otro aspecto, que es que la misión nunca es abstracta, pues dice en los ejercicios, el número 177, después de hecha la elección, debe la persona que la ha hecho ofrecerla luego a Dios nuestro Señor para que su divina majestad lo quiera confirmar. Se trata de actuar en lo concreto y de actuar de modo razonado. Las intuiciones son el inicio de la carrera, pero no pueden quedarse siempre en la abstracción. Es preciso realizar un ejercicio de lo concreto, una misión que siempre vaya dando palos de ciego o improvisando, y que eso justifique como confianza en el Señor, que es quien lo conduce todo, como dicen algunos. Eso no es de Dios, no es una tarea misional de la Iglesia. La Iglesia discierne y razona, y desde ahí actúa, y se deja guiar por el Espíritu, pero no de modo temerario, tentando al Señor, sino desde el inicio, ya desde su comienzo, desde el momento mismo en el que el corazón escucha la primera llamada, la que nació en la herida, y donde el Espíritu estuvo sosteniendo la debilidad, desde ahí hace un discernimiento profundo y razonado de lo concreto que el Señor nos está pidiendo en el momento preciso. Su fortaleza se manifiesta en el interior, no en lo extraordinario, que a veces se pide al Señor como muestra de un signo. El verdadero signo, concluimos con esta idea, esta meditación sobre la vida y el testimonio de San Ignacio de Loyola. El verdadero signo es la muerte a uno mismo para dejar emerger al Dios de la vida y que sea Él quien conduzca los propios pasos. Señor, recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispón de ello según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que ésta me basta. Amén.